Solicito al diputado secretario Patricio Edgar King López que informe a esta mesa si conforme al registro de asistencia del sistema electrónico existe quórum para iniciar la sesión. Con gusto, presidente. Muy buen día. ¿Algún compañero falta de tomar asistencia electrónica? Francisco, ahí va. Ya anoté, ¿verdad? Tú ya. Ya. Por ahí algunas inasistencias. Ok. Con base en el registro que muestra el sistema electrónico, hay una asistencia de 32 diputadas y diputados. Por lo tanto, existe quórum, diputado presidente, para celebrar la presente sesión ordinaria. Gracias, secretario. Esta presidencia informa al Pleno que en términos del artículo 69, párrafo 2 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado, los diputados Blanca Guadalupe Valle Rodríguez, Aida Zulema Flores Peña, Juan Diego Guajardo Ansaldúa y Jorge Osvaldo Valdés Vargas, por motivos propios de sus encargos, justificaron su inasistencia a esta sesión. Honorable Asamblea, con base en el reporte del registro de asistencia y existiendo el quórum requerido por el artículo 37 de la Constitución Política del Estado, se abre la presente sesión ordinaria, siendo las 11:17 del día 13 de noviembre del presente año. Compañeros legisladores, con fundamento en los artículos 22, párrafo 1, inciso A, y 83, párrafo 4 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso, me permito hacer de su conocimiento que el orden del día es el siguiente: 1. Lista de asistencia. 2. Apertura de la sesión. 3. Lectura del orden del día. 4. Discusión y aprobación, en su caso, de la siguiente acta número 6, correspondiente a la sesión pública ordinaria del día 7 de noviembre del presente año. 5. Correspondencia. 6. Iniciativas. 7. Dictámenes, uno de ellos con proyecto de decreto mediante el cual se reforman los artículos 36, inciso E, 42, párrafo 2 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado de Tamaulipas, 41, párrafo 2 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, 51 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Tamaulipas y 43, fracción 13ª, 72 cuáter, fracción 5ª y 167 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. Y 2, con proyecto de decreto mediante el cual se designa a los ciudadanos licenciados Luis Enrique Gil Cantú y Raúl Lara Martínez para ocupar el cargo de propietario y suplente de la representación que corresponde a los ayuntamientos en integración del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los municipios. Número 8, asuntos generales, y número 9, la clausura de la sesión. Señores diputados, continuando con el orden del día, solicito al diputado secretario Patricio Edgar King López que, en cumplimiento del punto de acuerdo número 62-2 del 9 de octubre del año 2013, proceda a dar lectura a los acuerdos tomados en la sesión pública ordinaria celebrada el 7 de noviembre del año en curso, implícitos en el acta número 6. A petición de la presidencia, daré lectura a los acuerdos tomados en la sesión pública ordinaria celebrada el día 7 de noviembre del año 2013. En observancia al punto de acuerdo 62-2 del día 9 de octubre del año 2013, se dan a conocer los acuerdos tomados en la sesión pública ordinaria celebrada el día 7 de noviembre del actual, implícitos en el acta número 6, siendo los siguientes. Único, se aprueba por unanimidad el contenido del acta número 5 correspondiente a la sesión pública ordinaria celebrada el 31 de octubre del año en curso. Es cuanto, diputado presidente. Esta presidencia
somete a consideración del Pleno el acta número 6, relativa a la sesión pública ordinaria celebrada el 7 de noviembre del año en curso, para las observaciones que hubiera en su caso. No habiendo más observaciones al documento que nos ocupa, con fundamento en los artículos 22, párrafo 1, inciso C y 112, párrafos 1 y 2 de la Ley sobre la organización y funcionamiento interno del Congreso del Estado, así como del punto de acuerdo número 62-1, procederemos a la votación correspondiente. Al efecto, se declara abierto el sistema electrónico durante 1 minuto a fin de que los integrantes de este alto cuerpo colegiado emitamos el sentido de nuestro voto. Se cierra el registro de votación. Con base en el cómputo emitido por el sistema electrónico, ha resultado aprobada el acta de referencia por 31 votos a favor. Honorable Pleno Legislativo, procederemos a desahogar el punto de la correspondencia recibida. Al efecto, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 23, párrafo 1, incisos A y D de la Ley sobre la organización y funcionamiento interno del Congreso del Estado, solicito a los diputados secretarios procedan a dar cuenta de manera alterna de la correspondencia recibida, para que en uso de sus atribuciones legales, esta presidencia determine el turno o trámite que corresponda. En este tenor, solicito al diputado secretario José Salvador Rosas Quintanilla tenga bien iniciar con la cuenta de la correspondencia. De la Legislatura de Hidalgo, circular número 3, fechada el 4 de octubre del año actual, comunicando la integración de las primeras comisiones permanentes de estudio y dictamen. Es cuanto, diputado presidente. Se acusa recibo y se agradece la información. De la Legislatura de Michoacán, oficio número SSP-DAT-DATM-DSP-0475-F25-13, fechado el 10 de octubre del presente año, remitiendo copia de acuerdo relativo a la propuesta de la reforma hacendaria promovida por el titular del Poder Ejecutivo Federal. Es cuanto, diputado presidente. Gracias. Se acusa recibo y se agradece la información. De la Legislatura de Michoacán, oficio número SSP-DAT-DAT-MDSP-0492-F25-13, fechado el 17 de octubre del año en curso, remitiendo copia de acuerdo mediante el cual se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Energía, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología se promuevan acciones e implementen políticas públicas a favor del medio ambiente, incluyendo tecnologías de vanguardia para el tratamiento integral de residuos con aprovechamiento energético en los municipios del país. Es cuanto, diputado presidente. Gracias. Se acusa recibo y se agradece la información. De la Legislatura de Querétaro, circular número C/041, 57º, fechado el 25 de septiembre del año actual, comunicando la elección de la mesa directiva que funge del 26 de septiembre del 2013 al 25 de septiembre del 2014, quedando como presidente el diputado Braulio Mario Guerra
Urbiola. Es cuanto, diputado presidente. Gracias. Se acusa recibo. Se agradece la información. De la Legislatura de Chihuahua, oficio número 2069-26, diagonal 1311D-P, fechado el 30 de septiembre del presente año, remitiendo copia de acuerdo mediante el cual se exhorta de manera respetuosa a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que se instruya a las instituciones bancarias a efecto de que se supervise y evalúe las unidades especializadas de las instituciones financieras en el país que brindan al usuario servicios en materia de aclaraciones, quejas y cancelaciones de tarjetas de crédito o seguros, varios, independientemente de la legítima alternativa que se tenga para acudir a alguna representación de la Comisión Nacional de Usuarios de Servicios Financieros. Es cuanto, diputado presidente. Se acusa recibo y se agradece la información. De los ayuntamientos de Abasolo, Aldama, Altamira, Burgos, Camargo, Casas, Ciudad Madero, Cruillas, El Mante, Gómez Farías, González, Güemes, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Llera, Mainero, Matamoros, Méndez, Mier, Miguel Alemán, Miquihuana, Nuevo Laredo, Nuevo Morelos, Ocampo, Padilla, Palmillas, Reynosa, Río Bravo, San Carlos, San Fernando, San Nicolás, Soto la Marina, Tampico, Valle Hermoso, Victoria, Villagrán y Jicotencal, remitiendo los proyectos de ley de ingresos municipales para el ejercicio fiscal 2014. Es cuanto, diputado presidente. Se acusa recibo y se remite a la Comisión de Finanzas, Planeación, Presupuesto y Deuda Pública para que se proceda a su estudio y elaboración de los dictámenes correspondientes. De la Legislatura de Jalisco, oficio número 0F-DPL-386-60, fechado el 24 de octubre del año actual, remitiendo copia de acuerdo mediante el cual, de manera atenta y respetuosa, se solicita al secretario de Economía la modificación a las normas oficiales mexicanas que regulan la leche, los productos lácteos, derivados y las fórmulas lácteas. Es cuanto, diputado presidente. Se acusa recibo y se agradece la información. De la Legislatura de Colima, circular número 29, fechada el 30 de octubre del presente año, comunicando la elección de presidente para el actual mes de noviembre, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones dentro del segundo año de ejercicio legal, quedando como presidente el diputado Óscar A. Valdovinos Anguiano. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, secretario. Se acusa recibo y se agradece la información. De la Legislatura de Zacatecas, circular número 3, fechada el 31 de octubre del año en curso, la cual comunica la elección de mesa directiva que funge durante el presente mes de noviembre dentro del primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al primer año de ejercicio legal, quedando como presidenta el diputado José Luis Figueroa Rangel. Es cuanto, diputado presidente. Se acusa recibo y se agradece la información. De la Legislatura de San Luis Potosí, oficio fechado el 10 de octubre del año actual, remitiendo copia del acuerdo mediante el cual se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a realizar un programa de formalización y actuación de los títulos de concesión para la explotación de pozos agrícolas que se encuentran ubicados en dicha entidad y los cuales se encuentran vencidos. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, secretario. Se acusa recibo y se agradece la información. De la Legislatura de San Luis Potosí, oficio fechado el 10 de octubre del presente año, remitiendo copia de acuerdo mediante el cual se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que en el presupuesto de egresos 2014 prevea recursos suficientes para el fideicomiso
2106, Fondos de Apoyo Social para Trabajadores Migratorios Mexicanos. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, secretario. Se acusa recibo y se agradece la información. De la Legislatura de Chihuahua, oficio número 22-26, diagonal 2013, 1, PO, fechado el 22 de octubre del año en curso, remitiendo copia del acuerdo mediante el cual se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, así como al H. Congreso de la Unión, para que en el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio 2014 se destinen los recursos financieros necesarios y suficientes que permitan una inversión no menor al 8% del Producto Interno Bruto del país y se apliquen al rubro educativo. Es cuanto, diputado presidente. Se acusa recibo y se agradece la información. De la Legislatura de Guerrero, oficio número 60, diagonal 2DO, diagonal 0M, diagonal DPL, diagonal 0189, diagonal 2013, fechado el 17 de octubre del año actual, remitiendo copia de acuerdo donde se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA, para que se diseñen programas y estrategias emergentes para los productores del Estado, incluyendo a los pequeños productores que resultaron afectados por los fenómenos meteorológicos de Ingrid y Manuel. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, secretario. Se acusa recibo y se agradece la información. Esta presidencia quiere informarles la asistencia y la presencia del diputado Alfonso de León, que se incorpora a la sesión. A continuación, procedemos a tratar el punto de iniciativas. Compañeros diputados, esta presidencia no tiene registro previo de legisladores para presentar iniciativas de decreto de punto de acuerdo, por lo que además se consulta si alguno de ustedes desea hacerlo para incluirlo en el registro correspondiente. Sí, diputado Arsenio, ¿alguien más? Diputado Alfonso de León, ¿alguien más? No tiene el uso de la palabra el diputado Arsenio Ortega para presentar su iniciativa. Buenos días tengan todos ustedes. Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas, compañeras y compañeros legisladores, Arsenio Ortega Lozano, diputado del Partido del Trabajo en esta 62ª legislatura del Congreso del Estado de Tamaulipas, en ejercicio de las facultades que a mi representación confieren los artículos 64, fracción primera y 165 de la Constitución Política Local, en relación con los numerales 67 y 93 y demás disposiciones aplicables de la Ley sobre la organización y funcionamiento internos del Congreso del Estado, presento a esta Asamblea iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforman los artículos 26, 27 y 130 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, acción legislativa que sustento en la siguiente exposición de motivos. En fecha 9 de agosto de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia política. Por su trascendencia en el sistema electoral mexicano, la nueva fracción segunda del artículo 35 de la Constitución declara como derecho del ciudadano poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley, el derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral correspondiente a los partidos políticos, así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación. El Partido del Trabajo estima que eso incluye la oportunidad real de todo ciudadano a ser electo en igualdad de condiciones a todos los cargos de elección popular.
Es objeto del presente proyecto complementar mi iniciativa de fecha 9 de octubre del presente año, la cual propuse reconocer en la Constitución local el derecho humano a las candidaturas independientes y establecer bases relativas a su regulación. Me parece que hoy es necesario reforzar las bases que posibiliten el acceso ciudadano a los cargos de elección popular mediante el sistema mixto de elección. Al respecto, propongo reformar el artículo 26 y la parte inicial del artículo 27 de la Constitución del Estado a fin de adicionar un diputado en la integración del Congreso, aumentar de 14 a 15 el número de legisladores de representación proporcional y mantener en 22 los de mayoría relativa. Es una propuesta que no se aleja de la correlación 60-40%, derivada de las bases generales de los artículos 52 y 54, y es acorde al principio de libertad de configuración legislativa previsto en el artículo 116, fracción segunda de la Carta Magna. De aceptarse la propuesta, 15 de 37 diputados representarán alrededor del 40.54% y 22 de 37 serán alrededor del 59.45% del total del Congreso. Pero las razones de la reforma no son solo numéricas. La idea es complementar la reforma en la fracción segunda del artículo 27 a efecto de que se asigne una diputación al candidato independiente a legislador que obtenga la mayor cantidad de votos entre los candidatos sin partido que no hayan triunfado en sus distritos, siempre que alcance o supere el 1.5% de la votación estatal emitida. Con ello, sin afectar a los partidos políticos, se busca pluralizar la integración del Congreso con reconocimiento a la representatividad de quienes participan de manera independiente en la elección. Esto obedece a la obligación de garantizar el principio de igualdad y no discriminación a que nos constriñe el artículo primero en relación con el artículo 35, fracción segunda de la Constitución mexicana y procurar la efectividad del voto. Otro aspecto de la propuesta de reforma al segundo párrafo del artículo 27 de la Constitución local es considerar dentro del tope de 22 diputados electos por ambos principios los triunfos obtenidos por la coalición que integre el partido mayoritario. Finalmente, la propuesta de reforma al artículo 130, primer párrafo de la Constitución local, tiene por finalidad reconocer el derecho de los candidatos independientes de acceder al ayuntamiento, no solo cuando triunfen por mayoría, sino cuando no habiendo triunfado demuestren tener cierta representatividad, pues tendrían derecho a la asignación de regidores siempre que en la elección respectiva obtengan al menos el 1.5% de la votación municipal emitida. Esto es posible, entre otras cosas, porque el sistema de planillas regulado en el Código Electoral permitiría la asignación de regidurías a los candidatos independientes de la misma forma que los partidos políticos. Estimando justificado lo anterior, someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente proyecto de decreto. La 62ª legislatura del Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, en uso de las facultades que le confieren los artículos 58, fracción primera y 165 de la Constitución Política Local y 119 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado de Tamaulipas, tiene a bien expedir el siguiente decreto. Decreto número 62 y el consecutivo correspondiente. Único. Se reforma el artículo 26, el encabezado, la fracción segunda y los párrafos segundo y cuarto del artículo 27, así como el primer párrafo del artículo 130 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, para quedar como sigue. Artículo 26. El Congreso del Estado se integrará por 22 diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales y con 15 diputados que serán electos según el principio de representación proporcional y el sistema de listas estatales, votadas en la circunscripción plurinominal que constituye la entidad. Artículo 27. La asignación de los 15 diputados electos según el principio de representación proporcional y el sistema de asignación por listas estatales se sujetará a las siguientes bases y a lo que disponga la ley. Fracción primera, sin modificación. Fracción segunda.
A todos los partidos políticos que hayan obtenido por lo menos el 1.5% del total de la votación estatal emitida, se les asignará un diputado. También se asignará una curul al candidato independiente que hubiera obtenido la votación más alta entre los candidatos sin partido a diputados que no hubiesen triunfado en sus distritos y sea por lo menos equivalente al 1.5% de la votación estatal emitida. Fracción tercera, sin cambios. Y el siguiente párrafo: ningún partido político podrá contar con más de 22 diputados por ambos principios, incluyendo en este tope los obtenidos por la coalición que hayan integrado el partido mayoritario en distritos uninominales. Los diputados electos, según el principio de representación proporcional, se asignarán en el orden en que fueron registrados o en las listas estatales de cada partido político o conforme a la parte final de la fracción segunda de este artículo. Artículo 130. Cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa e integrado por un presidente, regidores y síndicos electos por el principio de votación mayoritaria relativa y con regidores electos por el principio de representación proporcional. Los integrantes de los ayuntamientos serán electos en su totalidad cada 3 años. La elección se celebrará el primer domingo del mes de julio del año que corresponda. Tendrán derecho a la asignación de regidores de representación proporcional los partidos y las planillas de candidatos independientes que en la elección de ayuntamientos no hayan obtenido la mayoría relativa, siempre que la votación recibida a su favor sea igual o mayor al 1.5% del total de la votación municipal emitida para el ayuntamiento correspondiente, conforme a las reglas establecidas en la ley correspondiente. Artículo transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Segundo, se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto. Atentamente, Unidad Nacional, todo el poder al pueblo. Arsenio Ortega Lozano, diputado del Partido del Trabajo. Diputado presidente, ruego a usted dar el trámite que corresponda a mi iniciativa e instruir a quien corresponda que el contenido de este documento se inserte textual en el acta que con motivo de la presente sesión se levante. Muchas gracias. Sí, muy bien. Gracias, diputado Arsenio Ortega Lozano. Habida cuenta de que se ha presentado por parte del diputado una iniciativa de reformas a la Constitución Política del Estado en términos de lo previsto por el artículo 165 de la propia Ley Fundamental de Tamaulipas y con relación a lo dispuesto en los artículos 89, párrafos 1, 2 y 3 y 112, párrafos 1 y 2 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado, se consulta a la Asamblea si es de tomarse en cuenta para los efectos de su turno a la Comisión de Puntos Constitucionales y demás comisiones ordinarias con competencia en la materia de que se trate. Para tal efecto, se declara abierto el sistema electrónico durante 1 minuto a fin de que los integrantes de este alto cuerpo colegiado emitamos el sentido de nuestro voto para resolver sobre la admisión o a trámite legislativo de la iniciativa presentada. Se cierra el registro de votación. Diputada Patricia Rivera Velázquez, por favor, el sentido de su voto. Sí, a favor. Y el diputado Juan
Patiño Cruz. ¿Se salió? ¿No está? No está. Honorable Pleno Legislativo, en virtud de haber sido aprobada la procedencia de la iniciativa por 31 votos a favor que nos ocupa para ser tomada en cuenta por el Congreso del Estado dentro de su actuación como poder revisor de la Constitución, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 89, párrafo 4 de la Ley sobre la organización y funcionamiento interno del Congreso del Estado, se turna a las comisiones de puntos constitucionales y de gobernación para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente. Tiene el uso de la palabra el diputado Alfonso de León Perales para presentar su iniciativa. Ciudadanos diputados de la 62ª legislatura del Congreso del Estado de Tamaulipas, el Poder Legislativo, por medio de la representación del Partido Movimiento Ciudadano, que recae en el suscrito diputado perteneciente a la 62ª legislatura, Alfonso de León Perales, en uso de mis atribuciones contempladas en el artículo 64, fracción primera de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, artículo 93, numeral 1, inciso B, de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado de Tamaulipas, me permito presentar al Pleno para su análisis y aprobación la creación por decreto de la Ley del Seguro del Desempleo en Tamaulipas, la cual se da origen bajo la siguiente exposición de motivos por decreto que da origen a la Ley del Seguro del Desempleo del Estado de Tamaulipas. El objetivo principal de la presente ley, sus disposiciones y reglamentos, es tener la certeza jurídica del acceso a uno de los requerimientos más sentidos en la población. El Estado tiene la obligación de garantizar al ciudadano la seguridad social. La Ley del Seguro de Desempleo no es una legislación nueva en el mundo, comenzó en Europa Occidental y proporciona generosos beneficios, que a la fecha también es un derecho de protección en países como Estados Unidos y Canadá. El seguro de desempleo tiene por objeto otorgar esta prestación a los desempleados que cumplan los requisitos establecidos en la presente ley y su reglamento, de tal forma que permita enfrentar el efecto negativo en su bienestar y el de sus familias durante la falta de ingreso por cuestión de no contar con un empleo. Es de reconocer el éxito con el que ya en otras entidades federativas del país ha generado esta ley. Con gobiernos de diversas fuerzas políticas, ejemplificamos el Distrito Federal, el Estado de México, Tabasco, por mencionar algunos. Resulta innegable la responsabilidad que como representantes ciudadanos tenemos en generar leyes que creen las condiciones favorables como se pretende en el presente decreto de ley. Nos encontramos ante la oportunidad de establecer los recursos económicos para que estos se vean reflejados en beneficio de los trabajadores que por un acto ajeno hayan perdido su fuente de empleo. Me permito dar lectura a un resumen de la conformación de la presente ley que en esta tribuna expongo y que por lo extenso que sería dar lectura en su totalidad de la misma, lo realizo en forma sintetizada con la venia de ustedes, mis compañeros diputados, y de la presidencia de esta legislatura, por lo que ruego también que este decreto de ley se inscriba en forma íntegra a la presente acta al acta de la presente sesión. Es de hacer mención, el decreto de iniciativa de ley está conformado en 10 capítulos que establecen las disposiciones y bases de protección, promoción y fomento del empleo para el otorgamiento de un seguro de desempleo de carácter temporal en el contexto de una contingencia laboral declarada por el gobernador del Estado. Las autoridades para los efectos de esta ley, que lo son el gobernador del Estado, la Secretaría de Trabajo y Asuntos Jurídicos, la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, así como las dependencias y organismos que tengan a su cargo el cumplimiento de funciones vinculadas con el fomento al empleo y la implementación del seguro de desempleo. Las formas en cómo se establece la declaratoria de contingencia laboral por el gobernador del Estado,
así como los montos determinados por la Secretaría de Finanzas para el seguro de desempleo y quiénes serán elegibles para acceder al seguro de desempleo previsto en esta ley. Los procedimientos que realice la Secretaría de Trabajo y Asuntos Jurídicos para emitir la convocatoria para el seguro de desempleo, así como los montos presupuestales y número total de beneficiarios a incluir para los apoyos económicos del beneficiario y lapso durante el cual se le entregará y sus requisitos para el trámite en mención. Los derechos y obligaciones de los beneficiarios del seguro de desempleo para los efectos de esta ley, que abarcan desde la capacitación, promoción y reglas de operación, la motivación legal para la cancelación del seguro por violaciones a la presente ley y reglamento o incluso la solicitud de baja en forma voluntaria, del padrón de las personas que soliciten empleo según aptitudes, aspiraciones o profesión y de las empresas que manifiesten tener puestos vacantes y demás que considere la Secretaría del Trabajo y Asuntos Jurídicos para tal padrón, de la integración del Consejo con una comisión de fomento al empleo que estará presidida por el Secretario de Trabajo y Asuntos Jurídicos, la cual tendrá a su cargo diseñar programas y acciones concretos para fomentar el empleo en el Estado y coadyuvar a su desarrollo económico y sus atribuciones. Las sanciones aplicables al beneficiario que contravenga las disposiciones de la presente ley o las disposiciones que de éstas se desprendan, el recurso de inconformidad y las sanciones en la vía administrativa o conforme a la legislación vigente contra aquellos servidores públicos que en ejercicio de sus funciones contravengan o ordenen contravenir los principios y preceptos establecidos en la presente ley. El contexto de una contingencia laboral que recae en la pérdida de fuentes de empleo, en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Asuntos Jurídicos, la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo y la Secretaría de Finanzas, estas del Gobierno del Estado, actuarán con el titular del Poder Ejecutivo en vías de fomentar una política pública y procurar un desarrollo económico para quienes, pudiendo y queriendo trabajar, pierdan su empleo formal a través de las disposiciones, procedimientos, derechos y obligaciones para quienes gocen este beneficio. La recepción de solicitudes para acceder al seguro de desempleo recaerá en la Secretaría de Trabajo y Asuntos Jurídicos, quien conformará un comité interno con el número de servidores públicos de esa dependencia que considere necesarios, el cual será responsable de aprobar o rechazar los apoyos respectivos, debiendo el comité emitir un dictamen fundado y motivado sobre la procedencia o improcedencia de las solicitudes, el cual contendrá los nombres de los beneficiarios. Por lo antes expuesto, solicito se me tenga por presentada y recepcionada la presente iniciativa que crea la Ley de Seguro del Desempleo en Tamaulipas e invoco nuevamente a esta presidencia sea inscrita en forma íntegra en el acta de la presente sesión. Es cuanto, diputado presidente, compañeros diputados, a 13 de noviembre de 2013, honorable Congreso. Gracias. Gracias, diputado. Con fundamento en el artículo 22, inciso F de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso, la iniciativa presentada por el diputado Alfonso de León Perales se turna a las comisiones de estudios legislativos, Trabajo y Seguridad Social para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. A continuación, procederemos a desahogar el punto de dictámenes. Se le concede el uso de la palabra al diputado Heriberto Ruiz Tijerina para presentar el dictamen con proyecto de decreto mediante el cual se reforman los artículos 36, inciso E, 42, párrafo 2 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado de Tamaulipas, 41, párrafo 2 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, 51 de la Ley de Entidades Estatales del Estado de Tamaulipas, 51 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Tamaulipas y 49, fracción 13ª, 72 cuáter, fracción 5ª y 167 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. Es cuanto, presidente. Muy buenos días, compañeros de la Honorable Asamblea Legislativa. A la Comisión de Estudios Legislativos se turnó para estudio y dictamen iniciativa de decreto mediante el cual se reforman los artículos 36, inciso E, 42, párrafo 2 de la Ley sobre la Organización y Funcionamientos Internos del Congreso del Estado de Tamaulipas, 41, párrafo 2 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas,
51 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Tamaulipas y 49, fracción 13, 72 cuatro, fracción quinta y 167 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, promovida por los diputados integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Nueva Alianza, así como por el representante del Partido Verde Ecologista de México de la 62ª Legislatura Constitucional del Congreso del Estado de Tamaulipas. Quienes integramos la Comisión Ordinaria de Referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 36, inciso D, 43, párrafo 1, inciso E, F y G, 44, 45, 46, párrafo 1 y 95 de la Ley sobre la organización y funcionamientos internos del Congreso del Estado, tenemos a bien presentar el siguiente dictamen. Antecedentes. La iniciativa de mérito fue debidamente recibida y turnada el día 31 de octubre del actual por la presidenta de la mesa directiva a la comisión que formula el presente dictamen, cuyos integrantes tuvimos a bien reunirnos en la sala de comisiones de este honorable Congreso del Estado el día 12 de noviembre del presente año a fin de analizar la acción legislativa que nos ocupa y emitir nuestra opinión al respecto. Competencia. Este Poder Legislativo local es competente para conocer y resolver en definitiva el presente asunto, con base en lo dispuesto por el artículo 58, fracción primera de la Constitución Política Local, que le otorga facultades al Congreso del Estado para expedir, reformar y derogar las leyes y decretos que regulan el ejercicio del poder público, como es el caso que nos ocupa. El objeto de la acción legislativa. La iniciativa que se dictamina tiene por objeto actualizar en los cuerpos legales de referencia la nomenclatura inherente a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tamaulipas, abrogada mediante el decreto número 6198 del 13 de septiembre del presente año, publicados en el anexo del periódico oficial número 116 del día 25 del mismo mes y año, mediante el cual se expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas para el Estado de Tamaulipas, por lo que se hace necesario que la denominación de esta nueva ley sustituya la correspondiente al ordenamiento abrogado, dotando así la coherencia normativa a los cuerpos jurídicos que se reforman. Análisis y contenido de la iniciativa. Los autores de la acción legislativa refieren en primer término que la fiscalización es uno de los principales elementos de rendición de cuentas y por lo tanto un factor determinante de la calidad de la democracia de cualquier país. Aluden que esto se debe a que la consolidación de una democracia no solo recae en la celebración de elecciones competitivas, libres y justas, así como de un Estado de Derecho respetuoso de las libertades políticas y civiles, sino también en la existencia de mecanismos institucionales para la rendición de cuentas. Expresan que la fiscalización superior de las cuentas públicas es el conjunto de acciones que tiene por fin comprobar que la actividad económico-financiera de los entes que integran el sector público se apega a los principios de legalidad, eficacia, eficiencia y economía, y que a través de estas acciones se pueda conocer de manera transparente el uso de los recursos asignados a los poderes públicos del Estado. Por otro lado, aduce que de conformidad con lo establecido en la fracción sexta del artículo 58 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, el Poder Legislativo cuenta con facultades para revisar las cuentas públicas de los poderes del Estado, de los ayuntamientos, de los órganos con autonomía de los poderes, de las entidades estatales o municipales y de todo ente público que administre o maneje fondos públicos. Manifiestas también que para la revisión de las cuentas públicas, el Congreso del Estado cuenta con la Auditoría Superior del Estado como el órgano técnico de fiscalización superior, la cual tiene autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, así como para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones. Continúan afirmando que, en términos de lo previsto en el artículo 76 de la Carta Magna Local, la función de fiscalización corresponde a la Auditoría Superior del Estado, la cual es ejercida conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad. En este sentido, manifiestan que la Auditoría Superior del Estado tiene como tarea principal fiscalizar en forma posterior
los ingresos y egresos públicos, el manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos de los poderes del Estado, de los ayuntamientos, de los órganos con autonomía de los poderes y de las entidades estatales municipales, así como la de realizar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas estatales a través de los informes que se rindan en los términos que disponga la ley. Y añaden que tratándose de la recaudación, le compete analizar si fueron percibidos los recursos estimados en cumplimiento de las disposiciones legales aplicables. Expresan también que dicha auditoría fiscalizará directamente los recursos estatales o municipales que se destinen y ejercerán por cualquier persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero. Resaltan los promoventes que mediante decreto 61.908 de la 61ª legislatura del Congreso del Estado, de fecha 13 de septiembre del 2013, expidió la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas para el Estado de Tamaulipas, misma que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado número 116 del 25 de septiembre del presente año. Esta nueva ley abrogó la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tamaulipas. De la misma forma, aducen que de conformidad con los artículos 36, inciso E, de la Ley sobre la Organización y Funcionamientos Internos del Congreso del Estado y 10 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas para el Estado de Tamaulipas, a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, del H Congreso del Estado, corresponde supervisar las actividades que realiza la Auditoría Superior del Estado, además velar porque cuente con un marco jurídico adecuado para desempeñar sus tareas de fiscalización y rendición de cuentas, entre otros. Los diputados que suscriben la iniciativa indican que al realizar la revisión del marco jurídico referente a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, observaron que en diversas leyes se mantiene en el contenido de su articulado la nomenclatura inherente a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tamaulipas, que fue abrogada por la nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas para el Estado de Tamaulipas. De manera concreta, en los artículos 36, inciso E, 42, párrafo 2 de la Ley sobre Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado de Tamaulipas, 41, párrafo 2 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, 51 de la Ley de Entidades Paraestatales de Tamaulipas y 49, fracción 13, 72, 4, fracción 5 y 167 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. Finalmente, los promoventes advierten que corresponde al legislador local armonizar el conjunto de leyes que constituyen el orden jurídico estatal. Por lo tanto, estiman oportuno que se realice el cambio de nomenclatura en aquellos artículos que aún hacen referencia a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tamaulipas para señalar la denominación correcta de la nueva ley en la materia. Consideraciones de la Comisión Dictaminadora. Una de las actividades más relevantes que atañe a la función legislativa de este órgano del Poder Público lo es la de crear y perfeccionar las leyes que forman parte del orden jurídico de nuestro Estado. De ahí la especial responsabilidad de los legisladores integrantes de esta representación popular. En atención de esta premisa y con relación a lo anterior, cabe mencionar que en la teoría de la técnica legislativa destaca el principio de coherencia normativa, la cual implica la existencia de una relación armónica entre los cuerpos normativos que conformen la legislación vigente del Estado. Y en atención al citado principio de técnica legislativa, resulta preciso que el legislador, en el ejercicio de la actividad de crear y perfeccionar las normas, cuide que no haya contradicción entre dos o más preceptos de un mismo cuerpo normativo, entre ordenamientos diferentes o con cualquier otra disposición legal vigente, procurando que no existan terminologías o previsiones opuestas en el caso de temas que sean convergentes o que requieran similar tratamiento. Lo anterior en virtud de que el sistema jurídico mexicano está arreglado a un orden en el que el contenido normativo aparece determinado en gran parte conforme a las relaciones de fundamentación y congruencia de las propias normas entre sí. En efecto, las disposiciones pueden ser de diverso o del mismo rango o jerarquía,
lo que da lugar a relaciones de supra o subordinación o de necesaria coordinación entre ellas. En otras palabras, los argumentos antes vertidos implican que toda norma debe estar sustentada en el referido principio de coherencia normativa, es decir, que deben de estar sistemáticamente acorde con las demás disposiciones del ordenamiento al que corresponda, así como las demás leyes del sistema del que emana o de otro orden. Esta relación de las normas en torno a la coherencia normativa en la que debe sustentarse se refiere a la hilación y correspondencia que debe existir, por ejemplo, entre normas legales de diferentes leyes de orden estatal y de ambas con el contexto jerárquico superior que integra la Constitución. Es así que, en observancia al referido principio de coherencia normativa y tomando en consideración, como lo hemos constatado, aún se hace mención de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tamaulipas en los ordenamientos legales objetos de la reforma que nos ocupa, resulta necesario realizar las adecuaciones normativas que se plantean, precisando de manera uniforme la correcta nomenclatura de la ley de la materia para que, a partir de su armonización, se otorgue mayor certeza jurídica en su aplicación. En tal virtud, y toda vez que ha sido determinado el criterio de la presente comisión con relación al objeto planteado, quienes emitimos el presente dictamen estimamos pertinente declarar procedente la acción legislativa sometida a nuestra consideración, por lo que proponemos a este honorable cuerpo colegiado la aprobación del siguiente proyecto de decreto, mediante el cual se reforman los artículos 36, inciso E, 42, párrafo 2 de la Ley sobre la Organización y Funcionamientos Internos del Congreso del Estado de Tamaulipas, 41, párrafo 2 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, 51 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Tamaulipas y 49, fracción 13, 72, 4, fracción quinta y 167 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. Artículo primero. Se reforman los artículos 36, inciso E, y 42, párrafo 2 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado de Tamaulipas para quedar como sigue. Artículo 36. De la A a la D igual, la E, de vigilancia de la Auditoría Superior del Estado a cargo de las tareas que derivan de la Constitución Política del Estado y de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas para el Estado de Tamaulipas en torno a dicho órgano técnico. F y en adelante igual. Artículo 42, primer párrafo sin cambio, segundo párrafo. Las comisiones a que se refiere el párrafo anterior, conforme a su competencia, darán opinión en la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado de las reflexiones que formulen en torno al desempeño de los entes públicos sujetos a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas para el Estado de Tamaulipas. Esta opinión buscará hacer aportaciones sobre aspectos presupuestales específicos en materia de cumplimiento de los objetivos de los programas del ente público del que se trate, a fin de que se consideren en la revisión de cuentas públicas. Artículo segundo. Se reforma el artículo 41, párrafo 2 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas para quedar como sigue. Artículo 41. Párrafo primero sin cambios. Párrafo 2. Las entidades remitirán su cuenta pública trimestral a la Secretaría de Finanzas en términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas para el Estado de Tamaulipas, a fin de que sea presentada al Congreso del Estado para su revisión y calificación. Artículo tercero. Se reforma el artículo 51 de la Ley de las Entidades Paraestatales para el Estado de Tamaulipas para quedar como sigue. Artículo 51. Las entidades remitirán su cuenta pública anual a la Secretaría de Finanzas en términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas para el Estado de Tamaulipas, a fin de que sea presentada al Congreso del Estado para su revisión y calificación. Artículo cuarto. Se reforman los artículos 49, fracción 13, 72, 4, fracción 5 y 167 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas para quedar como sigue. Artículo 49. De la primera a la 12 sin cambio. 13. Enviar al Congreso del Estado, en los términos que establece la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas para el Estado de Tamaulipas, las cuentas de recaudación y aplicación de los fondos públicos correspondientes al periodo que haya elegido para su presentación. De la 14 a la 24 y sí igual. El artículo
72 cuartezón, de la 1 a la 4 igual, de la quinta. Vigilar el cumplimiento de las normas del control y fiscalización, principalmente las enmarcadas de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas para el Estado de Tamaulipas. De la sexta a la décima, sí, igual. Artículo 167. El Congreso del Estado revisará las cuentas públicas de los municipios, aplicando en lo conducente las disposiciones contenidas en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas para el Estado de Tamaulipas. Transitorio. Artículo único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, con excepción de las reformas efectuadas a la Ley sobre la organización y funcionamientos internos del Congreso del Estado, las cuales surtirán efecto a partir de su aprobación. Atentamente, la Comisión de Estudios Legislativos. Presidente, diputado Heriberto Ruiz Tijerina. Diputado secretario Arsenio Ortega Lozano. Diputada Blanca Valles Guadalupe Rodríguez, vocal. Diputado Ernesto Gabriel Robinson Terán, vocal. Diputado Marco Antonio Silva Hermosillo, vocal. Diputado Francisco Elizondo Salazar, vocal. Y diputada Patricia Guillermina Rivera Velázquez, vocal. Es cuanto, estimados compañeros diputados. Tengo que entrar aquí al presidente. Gracias, diputado. En consecuencia, con la lectura del dictamen y por tratarse de un dictamen con propuesta de decreto con fundamento en lo dispuesto por los artículos 98 y 106, párrafo 2 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado, esta presidencia abrirá a discusión en lo general el dictamen que nos ocupa. ¿Algún diputado que desee hacer uso de la tribuna? Honorable Asamblea, no habiendo participaciones para el debate en lo general del proyecto del decreto que nos ocupa y con fundamento en el artículo 106, párrafo 3 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado, se abre discusión en lo particular. Para tal efecto, instruye al diputado secretario José Salvador Rosas Quintanilla que consulte si algún diputado desea participar en la discusión en lo particular para efectos de hacer el registro correspondiente. Por instrucciones de la Presidencia, me permito preguntar si algún diputado desea participar en la discusión, en lo particular del dictamen que nos ocupa. Gracias, secretario. No habiendo quien desea hacer uso de la palabra, con fundamento en el artículo 106, párrafo 4 y 111, párrafo 4, incisos A, B, C, D y F de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado, así como del punto de acuerdo número 62-1, esta presidencia lo somete a votación en lo general y en lo particular, declarando abierto para tal efecto el sistema electrónico durante 1 minuto, a fin de que los integrantes de este alto cuerpo colegiado emitamos el sentido de nuestro voto. Diputada Laura Teresa Zárate Quesada, por favor, el sentido de su voto. Muchas gracias. Se cierra el registro de votación. Honorable Asamblea Legislativa, de acuerdo con la votación emitida, el decreto ha sido aprobado por 32 votos a favor. En tal virtud, expídase el decreto correspondiente y remítase al Ejecutivo del Estado
para los efectos constitucionales correspondientes. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Laura Felicitas García Dávila para presentar el dictamen con proyecto de decreto mediante el cual se designa a los ciudadanos licenciados Luis Enrique Gil Cantú y Raúl Lara Martínez para ocupar el cargo de propietario y suplente de la representación que corresponde a los ayuntamientos en la integración del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los municipios. Muy buenas tardes, honorable Asamblea Legislativa. Con fundamento en los artículos 17, párrafos primero y segundo, 115, fracción octava, párrafo segundo, 116, párrafo segundo, fracción sexta, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58, fracción 51, 137, de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, 92, 92 bis, fracción segunda, inciso B, 92 ter y 94 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, 3, 35, 40, 43, párrafo 1, incisos E y F, 44, 45, 46, 133 y 134 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado. La Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la 62ª Legislatura del Congreso Constitucional del Estado de Tamaulipas emite el presente dictamen relativo a la propuesta para la designación de propietario y suplente de la representación que corresponde a los ayuntamientos en la integración del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los municipios, al tenor de los siguientes antecedentes. 1. El Congreso del Estado, mediante convocatoria de fecha 8 de octubre del presente año, publicada en el Periódico Oficial del Estado, número 122, de fecha 9 de octubre del actual, solicitó a los ayuntamientos de la entidad que, de considerarlo, enviaran al Congreso del Estado su propuesta para la designación de propietario y suplente de la representación que corresponde a los ayuntamientos en la integración del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los municipios. 2. En fecha 16, 22, 23, 28 de octubre y 5 de noviembre del actual, fueron recibidas en la oficialía de parte de este Congreso los comunicados de los ayuntamientos de Madero, Cruillas, Victoria, Hidalgo, Villagrán y Jaumabe, Tamaulipas, respectivamente, mediante los cuales presentan ante esta representación popular la propuesta para la designación de propietario y suplente de la representación que corresponde a los ayuntamientos en la integración del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los municipios. 3. Recibidas las propuestas remitidas por los ayuntamientos aludidos en sesión pública ordinaria de fecha 7 de noviembre del presente año, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado turnó el asunto en cuestión a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social para los efectos legales conducentes. 4. En fecha 8 de noviembre del actual, se reunieron los integrantes de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social para el análisis y desarrollo del procedimiento del nombramiento en mención, con base en lo estipulado por la Ley sobre la Organización y Funcionamientos Internos del Congreso del Estado de Tamaulipas. Competencia. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en los párrafos primero y segundo del artículo 17 que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia prohibidas las costas judiciales. Asimismo, en su artículo 115, fracción octava, párrafo segundo,
señala que las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores se regirán por las leyes que expidan la legislatura de los estados con base en lo dispuesto en el artículo 123 de esta Constitución y sus disposiciones reglamentarias. El numeral 116, párrafo segundo, fracción sexta, establece que las relaciones de trabajo entre los estados y sus trabajadores se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias. Por su parte, la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, en su artículo 58, fracción 51, dispone que es facultad del Congreso del Estado expedir leyes que regulen las relaciones laborales del Estado y los municipios con sus respectivos trabajadores en base a lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias. Asimismo, el numeral 137 de la Ley Fundamental del Estado dispone que las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores se regirán por la ley que expida la legislatura con base en lo dispuesto en el artículo 123 de la Constitución Federal y sus disposiciones reglamentarias. En frecuencia con las normas supremas, la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas da sustento, establece en su título 10 al Tribunal de Arbitraje y en su capítulo primero señala la integración del mismo, por lo que su artículo 92 establece lo siguiente. Artículo 92. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al servicio del Estado y los municipios se integrará por 4 representantes y un presidente, los cuales serán nombrados de la siguiente manera. 1. Un representante del Gobierno del Estado designado por el titular del Ejecutivo del Estado. 2. Un representante de los ayuntamientos designado por el Congreso del Estado o por la Diputación Permanente durante los recesos de aquel, a propuesta de los ayuntamientos. 3. Un representante de los trabajadores al servicio del Estado, designado por su organización sindical. 4. Un representante de los trabajadores al servicio de los municipios, designado por las organizaciones sindicales de los municipios del Estado. Y 5. Un presidente nombrado por los representantes del Gobierno del Estado, de los ayuntamientos, de los trabajadores al servicio del Estado y de los trabajadores al servicio de los municipios. En caso de empate en la votación para designar al presidente, tendrá voto de calidad el representante del Gobierno del Estado. A excepción del presidente, los integrantes del tribunal deberán contar con un suplente, electos en la misma forma que sus respectivos titulares. Análisis. Como se puede advertir del análisis efectuado al marco jurídico correspondiente de la integración de este tribunal, uno de estos nombramientos de manera específica, el consignado en la fracción segunda del artículo 92 de esta legislación, atañe al Congreso del Estado a propuesta de los propios ayuntamientos. En ese tenor, para efectos de este nombramiento, el numeral 92 ter establece que para efectos del nombramiento del representante de los ayuntamientos, el Congreso lanzará la convocatoria a más tardar 20 días antes del término del vencimiento del cargo del representante en funciones, debiendo cerrar a los 5 días posteriores a su publicación en el periódico oficial del Estado. Cada ayuntamiento podrá enviar una propuesta anexando para tal efecto los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 94 de la presente ley. En caso de no recibir propuesta alguna, el Congreso del Estado o la Comisión Permanente designará al representante de los ayuntamientos, atendiendo a los requisitos señalados en el artículo 94 de esta ley. Así, en observancia a la norma antes descrita, este Congreso del Estado lanzó la convocatoria respectiva en fecha 8 de octubre del actual, publicada en el periódico oficial del Estado número 122,
de fecha 9 de octubre del año en curso. Dicha convocatoria fue enviada a la totalidad de los ayuntamientos de la entidad el día 10 de octubre del presente que transcurre, feneciendo el plazo para recibir las propuestas solicitadas el pasado 16 de octubre del actual. Ahora bien, como se señaló con antelación en la sesión pública ordinaria de fecha 7 de noviembre del año en curso, se recibieron diversas propuestas por parte de 6 ayuntamientos, correspondientes a Ciudad Madero, Cruillas, Victoria, Hidalgo, Villagrán y Jaumabe. Al efecto, el presidente de la mesa directiva, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 22, párrafo 1, inciso F, en relación al artículo 35, párrafo 2, inciso P, de la Ley sobre la Organización y Funcionamientos Internos del Congreso del Estado, determinó turnar las citadas propuestas a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, la cual procedió a su análisis y dictaminación correspondiente, observando en lo conducente el procedimiento de nombramientos previstos en el citado ordenamiento legal, tal y como lo dispone la convocatoria expedida sobre este asunto. En ese tenor, se dio cuenta de las propuestas en el orden que se recibieron, enunciándose de la siguiente forma. Número 1, municipio Ciudad Madero, fecha de recepción 16 de octubre. Propietario, licenciado Roberto Lerma Araujo. Suplente, licenciada Ofelia Muñoz Martínez. Municipio 2, Cruillas, 22 de octubre fue la fecha de recepción. El propietario, licenciado Adrián Sánchez Hernández. Suplente, licenciada Luz Noemí Flores Herrera. Municipio 3, Victoria, 23 de octubre la fecha de recepción. Propietario, licenciado Luis Enrique Gil Cantú. Suplente, licenciado Raúl Lara Martínez. Municipio 4, Hidalgo, recibida fecha de recepción 28 de octubre. Propietario, licenciado Juan José Contreras Castillo. Suplente, licenciado Lázaro Perales Hernández. Municipio 5, Villagrán, fecha de recepción 28 de octubre. Propietario, el licenciado Juan José Contreras Castillo. Suplente, licenciado Lázaro Perales Hernández. Municipio 6, Jaumabe, fecha de recepción 5 de noviembre. Propietario, licenciado Antonio Báez Coronado. Suplente, licenciada Marta Dalia Alanís Gutiérrez. Hecho lo anterior, la comisión dictaminadora advirtió que de acuerdo a la fecha de recepción de las 6 propuestas presentadas, solo el Ayuntamiento de Ciudad Madero, Tamaulipas, presentó en tiempo su propuesta, ya que las 5 restantes, si bien fueron propuestas hechas por los ayuntamientos, también lo es que se realizaron extemporáneamente, es decir, posterior al 16 de octubre del presente año, fecha límite para presentar dichas propuestas. Tomando en consideración lo anterior, la comisión inició el procedimiento inherente a la evaluación de la propuesta hecha por el Ayuntamiento de Ciudad Madero, Tamaulipas, con fundamento en los artículos 133, párrafo 2 y 134, párrafo 1 y 6 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado, desahogándose al efecto las etapas del procedimiento referentes a la propuesta hecha por el órgano competente para la designación que debe efectuar esta representación popular, integración del expediente correspondiente y al análisis del cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales, así como de los datos biográficos de las personas propuestas. A mayor ilustración, se cita el texto de los dispositivos legales previstos en la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado, que norman el procedimiento de nombramiento para el caso concreto. Artículo 133. 1. Para efectos de los nombramientos o ratificaciones, según sea el caso, de magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, del consejero presidente, los consejeros electorales y el Contralor General del Instituto Electoral de Tamaulipas, del titular de la presidencia y de los integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, de los comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas y del Procurador General de Justicia, se seguirá el procedimiento señalado en esta sección y, en su caso, el de las leyes que correspondan. 2.
tratándose de otros nombramientos cuyo perfeccionamiento requiera del concurso de la mayoría del Pleno del Congreso, solo se requerirá la formulación y aprobación del dictamen correspondiente. Artículo 134. 1. Los nombramientos previstos en los párrafos 1 y 2 del artículo anterior requieren la integración de un expediente en el que se contengan: inciso A, designación hecha por el órgano competente sujeta a la aprobación o ratificación del Congreso o propuesta hecha por el órgano competente para la designación del Congreso. Inciso B, expediente con documentos públicos que acrediten el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales para desempeñar el cargo. Y inciso C, datos biográficos de la persona nombrada, destacándose aquellas actividades relacionadas con su idoneidad para desempeñar el cargo para el que se le ha nombrado o para cuya designación se propone. 6. En el caso de nombramientos previstos en el párrafo 2 del artículo anterior, si la persona nombrada cumple con los requisitos constitucionales y legales para desempeñar el cargo, se procederá a la formulación del dictamen correspondiente sin necesidad de llevar a cabo la reunión de trabajo o entrevista. Al tenor de lo dispuesto en los dispositivos legales referidos, esta comisión realizó la valoración del expediente relativo a la propuesta presentada por el Ayuntamiento de Ciudad Madero para determinar, inciso A, si la propuesta se efectuó por el órgano competente; inciso B, si los documentos exhibidos permiten asumir que se encuentran satisfechos los requisitos constitucionales y legales; inciso C, si los datos biográficos acreditan la idoneidad para desempeñar el cargo. En atención a las previsiones legales antes expuestas con relación al inciso A del artículo 134 de la Ley Interna de este Congreso, los integrantes de la comisión que dictamina evaluamos la facultad del Ayuntamiento de Madero, Tamaulipas, para realizar la propuesta en estudio, determinándose que de conformidad con él, la convocatoria emitida en fecha 8 de octubre del actual corresponde a dicho ayuntamiento presentar a esta representación popular la propuesta de propietario y suplente de la representación que corresponde a los ayuntamientos en la integración del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al servicio del Estado y los municipios, acordando que ésta se presentó atendiendo los términos y formalidades de la ley. En lo que concierne al inciso B del citado artículo 134, la ley que nos rige, esta comisión dictaminadora procedió a realizar la valoración cuantitativa del cumplimiento de los requisitos legales y su acreditación, establecidos en el artículo 94 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, así como los establecidos por la convocatoria, para lo cual se analizaron detalladamente cada uno de los documentos que conforman el expediente individual de los ciudadanos licenciado Roberto Lerma Araujo y Ofelia Muñoz Martínez, contrastándolos con los requisitos legales correspondientes, efectuándose la acreditación correspondiente en torno a las dos personas propuestas en los términos siguientes. 1. Licenciado Roberto Lerma Araujo. El artículo 94. Para ser miembro del Tribunal de Arbitraje se requiere: 1. Ser mexicano en pleno goce de sus derechos civiles. Se acredita con copia certificada del acta de nacimiento expedida por la Oficialía del Registro Civil correspondiente o copia certificada de la misma por notario público. Presenta una copia simple del acta de nacimiento número 2895. 2. Derogada. No aplica. 3. Ser mayor de 25 años. Se acredita con copia certificada del acta de nacimiento expedida por la Oficialía del Registro Civil correspondiente o copia certificada de la misma por notario público. Presenta copia simple del acta de nacimiento número 2895. 4. No haber sido sentenciado por cualquier clase de delito. Se acredita con una constancia de no antecedentes penales y constancia de no inhabilitación. Simplemente no presenta estos documentos. 5. Los representantes de los trabajadores deberán ser trabajadores de base con una antigüedad no menor de 3 años a la fecha de su designación.
y se acredita, bueno, no aplica y no presenta nada. El sexto, el representante del gobierno del Estado y el de los ayuntamientos deberá contar con título de licenciado en Derecho, haber obtenido de la autoridad competente la cédula profesional respectiva y un mínimo de 3 años de ejercicio profesional. Se acredita con copias certificadas del título y cédula profesional. Presenta copia simple del título y cédula profesional. Requisitos establecidos en la convocatoria. Copia certificada del acta de cabildo en el que se haga constar el acuerdo de cabildo correspondiente. Acta de cabildo se acredita con acta de cabildo, no presenta el acta. Síntesis biográfica de la propuesta se acredita con un escrito o de síntesis biográfica. Sí la presenta. Razonamientos en los que se sustenta la formulación, que se acreditan con un escrito de los razonamientos, también lo presenta. La licenciada Ofelia Muñoz Martínez, artículo 94. Para ser miembro del Tribunal de Arbitraje se requiere, número 1, ser mexicano en pleno goce de sus derechos civiles, que se acreditan con copia certificada del acta de nacimiento expedida por la oficialía del registro civil correspondiente o copia certificada de la misma por notario público. Presenta una copia simple del acta de nacimiento número 1239. 2, derogada, no aplica. 3, ser mayor de 25 años. Se acredita con una copia certificada del acta de nacimiento expedida por la oficialía del registro civil correspondiente o copia certificada de la misma por notario público. Presenta copia simple del acta de nacimiento número 1239. Cuarto, no haber sido sentenciado por cualquier clase de delitos. Se acredita con una constancia de no antecedentes penales y constancia de no inhabilitación. No presenta estos documentos. Quinto, los representantes de los trabajadores deberán ser trabajadores de base con una antigüedad no menor de 3 años a la fecha de su designación. No aplica, no aplica. El sexto, el representante del gobierno del Estado y el de los ayuntamientos deberán contar con título de licenciado en Derecho, haber obtenido de la autoridad competente la cédula profesional respectiva y un mínimo de 3 años del ejercicio profesional. Se acredita con copias certificadas del título y cédula profesional. Presentan copias simples del título y cédula profesional. Requisitos establecidos en la convocatoria. Copia certificada del acta de cabildo en el que se haga constar el acuerdo de cabildo correspondiente. Se acredita con el acta de cabildo, no la presentan. Síntesis biográfica de la propuesta. Se acredita con escrito de síntesis biográfica, si la presenta. Razonamientos en los que se sustenta la formulación. Se acredita con escrito de los razonamientos, también la presenta. De la revisión exhaustiva realizada en la reunión de esta comisión dictaminadora y conforme al análisis plasmado en la tabla que antecede, se concluyó que de los documentos públicos presentados por el Ayuntamiento de Ciudad Madero, Tamaulipas, en torno a los requisitos legales que se deben satisfacer para ocupar el cargo de propietario y suplente de la representación que corresponde a los ayuntamientos en la integración del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al servicio del Estado y los municipios, no cumple con lo estipulado en el artículo 134, párrafo 1, inciso B, relativo al expediente con documentos públicos que acrediten el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales para desempeñar el cargo. Por tanto, este órgano parlamentario declaró improcedente la propuesta al no cumplir con la premisa antecitada. En tal virtud, no se continuó con el siguiente paso que marca el procedimiento sobre la pronunciación de la idoneidad para ocupar el cargo para el que se les propuso. En esa tesitura, esta comisión dictaminadora procedió de acuerdo a lo estipulado en el artículo 92 ter, párrafo segundo, de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas. En caso de no recibir propuesta alguna, el Congreso del Estado o la Comisión Permanente designará al representante de los ayuntamientos, atendiendo a los requisitos señalados en el artículo 94 de esta ley. Ante tal supuesto legal, este órgano dictaminador razonó en el sentido de que si bien es cierto que se recibieron propuestas, solo una se encontraba en tiempo. Sin embargo, esta no cumplió con alguno de los requisitos establecidos dentro de las normas aplicables y de la convocatoria expedida.
por lo que se declaró desierta la misma. En ese tenor, la comisión acordó elegir de entre los aspirantes de las propuestas que obran en el expediente de este asunto a quienes cumplan con los requisitos del artículo 94 de la Ley del Trabajo de los servidores públicos del Estado de Tamaulipas, a fin de formular el dictamen correspondiente para que en su oportunidad el Pleno Legislativo resuelva en definitiva. En ese tenor, esta comisión llevó a cabo el análisis de las propuestas de los aspirantes, para lo cual los integrantes de este órgano parlamentario contrastaron y dejaron constancia de la revisión efectuada respecto a la acreditación de los requisitos establecidos en el artículo 94 de la ley señalada, por parte de los ayuntamientos que presentaron sus propuestas de la siguiente forma que se presenta en la siguiente tabla. De los trabajadores, Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas. Número 1. Ser mexicano en pleno goce de sus derechos civiles. Se acredita con copia certificada del acta de nacimiento expedida por la Oficialía del Registro Civil correspondiente o copia certificada de la misma por notario público. La propuesta de Cruillas del licenciado Adrián Sánchez Hernández no exhibe. La licenciada Luz Noemí Flores no exhibe. La propuesta de Victoria para el propietario, el licenciado Luis Enrique Gil Cantú, exhibe copia certificada del acta de nacimiento expedida por la Oficialía de Registro Civil correspondiente. Suplente, el licenciado Raúl Lara Martínez, exhibe copia certificada del acta de nacimiento expedida por la Oficialía del Registro Civil correspondiente. Propuesta de Hidalgo, el licenciado Juan José Contreras Castillo, exhibe copia certificada del acta de nacimiento expedida por la Oficialía del Registro Civil correspondiente. Suplente, el licenciado Lázaro Perales Hernández, exhibe copia certificada del acta de nacimiento expedida por la Oficialía del Registro Civil correspondiente. Propuesta de Villagrán, el licenciado Juan José Contreras Castillo, exhibe copia certificada. Licenciado Lázaro Perales Hernández, como suplente, exhibe copia certificada. Propuesta de Jaumave, el licenciado Antonio Báez Coronado, no exhibe. La suplente, licenciada Marta Dalia Alanís, no exhibe. 3. Ser mayor de 25 años. Se acredita con la copia certificada del acta de nacimiento expedida por la Oficialía del Registro Civil correspondiente o copia certificada de la misma por el notario público. La propuesta de Cruillas no exhibe ni el suplente ni el titular. En la propuesta de Victoria exhiben copia certificada del acta de nacimiento tanto el licenciado Enrique Gil Cantú como el licenciado Raúl Lara Martínez. La propuesta de Hidalgo, el licenciado Juan José Contreras Castillo y el licenciado Lázaro Perales Hernández exhiben copia certificada del acta de nacimiento. Propuesta de Villagrán, licenciado Juan José Contreras Castillo, como suplente el licenciado Lázaro Perales Hernández, exhiben copia certificada del acta de nacimiento. Propuesta de Jaumave, no exhiben. Número 4, no haber sido sentenciado por cualquier clase de delitos que se acredita con una constancia de no antecedentes penales y constancia de no inhabilitación. Propuesta de Cruillas, no exhiben. Propuesta de Victoria, exhiben constancia de no antecedentes penales y constancia de no inhabilitación. Propuesta de Hidalgo, exhiben constancia los dos. Propuesta de Villagrán, también exhiben constancia. La propuesta de Jaumave no exhibe. El quinto, los representantes de los trabajadores deberán ser un trabajador de base con una antigüedad no menor de 3 años a la fecha de su designación. No aplica. El sexto, el representante del gobierno del Estado y el de los ayuntamientos deberán contar con título de licenciado en Derecho, haber obtenido de la autoridad competente la cédula profesional respectiva y un mínimo de 3 años de ejercicio profesional que se acredita con la copia del título y cédula profesional debidamente certificados. Propuesta de Cruillas, no exhiben. Propuesta de Victoria, exhiben copia certificada los dos. Propuesta de Hidalgo, exhiben copia simple. Propuesta de Villagrán, copia simple. Y propuesta de Jaumave, no exhiben. Hecho lo anterior, este órgano dictaminador concluyó que los ciudadanos licenciados Luis Enrique Gil Cantú y Raúl Lara Martínez cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 94 de la Ley
del trabajo de los servidores públicos del Estado de Tamaulipas. En ese sentido, el presente dictamen se formulan las siguientes consideraciones. Primera, del análisis efectuado por esta comisión en turno a la propuesta que nos ocupa, con base en lo dispuesto en los artículos 133 y 134 de la Ley sobre la organización y funcionamiento internos del Congreso del Estado, ha quedado comprobada, en principio, la competencia de este Congreso del Estado de Tamaulipas para emitir, resolver sobre el presente asunto en observancia a lo establecido por el artículo 92 ter de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas. Cabe señalar también que la propuesta efectuada por este órgano dictaminador se realiza con base en la revisión efectuada a las constancias que integran los expedientes relativos y es formulada y presentada atendiéndose los términos y formalidades establecidos legalmente. Segunda, ha quedado debidamente comprobada la acreditación del cumplimiento de los requisitos legales para desempeñar el cargo de propietario y suplente de la representación que corresponde a los ayuntamientos en la integración del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al servicio del Estado y los municipios por parte de los ciudadanos licenciados Luis Enrique Gil Cantú y Raúl Lara Martínez, con base en la revisión efectuada a los documentos públicos que obran el expediente. Por lo anterior, quienes integramos esta comisión consideramos que los ciudadanos propuestos en el presente dictamen cumplen con los requisitos legales previstos en el artículo 94 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas y cumplen con las aptitudes suficientes para ocupar el cargo correspondiente. Tercera, además de que ambos profesionistas del derecho reúnen y acreditan el perfil establecido legalmente para ocupar el cargo de referencia, se aprecia del expediente relativo que cuentan con experiencia en el servicio público, así como también con amplios conocimientos en diversas ramas del derecho, con base en su preparación académica y su actividad como catedráticos en diversas instituciones educativas de nivel medio y superior. Con base en lo expuesto y fundado, nos permitimos someter a la consideración de este Pleno Legislativo el presente dictamen con proyecto de decreto, mediante el cual se designa a los ciudadanos licenciado Luis Enrique Gil Cantú y Raúl Lara Martínez para ocupar el cargo de propietario y suplente de la representación que corresponde a los ayuntamientos en la integración del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al servicio del Estado y los municipios. Artículo primero. En términos de lo dispuesto por los artículos 92 ter, 94 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, se designa a los ciudadanos licenciados Luis Enrique Gil Cantú y Raúl Lara Martínez como propietario y suplente respectivamente de la representación que corresponde a los ayuntamientos en la integración del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al servicio del Estado y los municipios. Artículo segundo. De conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 158 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, convóquese al ciudadano licenciado Luis Enrique Gil Cantú a efecto de que rinda protesta ante esta soberanía como representante de los ayuntamientos ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al servicio del Estado y los municipios. Transitorio. Artículo 1. El presente decreto entrará en vigor a partir de su expedición y se publicará en el periódico oficial del Estado, dado en la sala de comisiones del Honorable Congreso del Estado a los 8 días del mes de noviembre del año 2013. Comisión de Trabajo y Seguridad Social. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputada. En consecuencia, con la lectura del dictamen y por tratarse de un dictamen con propuesta de decreto con fundamento en lo dispuesto por los artículos 98 y 106, párrafo 2 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado, esta presidencia abrirá discusión en lo general el dictamen que nos ocupa.
¿Algún diputado que desee hacer uso de la tribuna? Honorable Asamblea, no habiendo más participaciones para el debate en lo general del proyecto de decreto que nos ocupa con fundamento en el artículo 106, párrafo 3 de la Ley sobre Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado, se abre a discusión lo particular. Para tal efecto, instruyo al diputado secretario Patricio Edgar King López que consulte si algún diputado desea participar en la discusión en lo particular para efectos de hacer el registro correspondiente. Con gusto, diputado presidente. Por instrucciones de la presidencia, me permito preguntar si algún diputado desea participar en la discusión en lo particular del dictamen que nos ocupa. No habiendo quien desee hacer uso de la palabra, con fundamento en los artículos 106, párrafo 4 y 111, párrafo 4, incisos A, B, C, D y F de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso, así como del punto de acuerdo número 62-1, esta presidencia lo somete a votación en lo general y en lo particular, declarando abierto para tal efecto el sistema electrónico durante 1 minuto, a fin de que los integrantes de este alto cuerpo colegiado emitamos el sentido de nuestro voto. Se cierra el registro de votación. Honorable Asamblea Legislativa, de acuerdo con la votación emitida, el decreto ha sido aprobado por 32 votos a favor. En tal virtud, expídase el decreto correspondiente y remítase al Ejecutivo del Estado para los efectos constitucionales. Tomando en consideración que ha sido hecho del conocimiento de esta mesa directiva que se encuentra presente en este Palacio Legislativo el ciudadano licenciado Luis Enrique Gil Cantú, en términos de lo dispuesto por el artículo 58, fracción 37 de la Constitución Política Local, esta presidencia determina proceder a tomarle la protesta de ley como representante de los ayuntamientos ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los municipios. Para efectos de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 19, párrafo 4, inciso G del ordenamiento que rige nuestra organización y funcionamiento internos, se comisiona a los diputados Laura Felicitas García Dávila, Irma Leticia Torres Silva, Ernesto Gabriel Robinson Terán, Heriberto Ruiz Tijerina, Marco Antonio Silva Hermosillo, Juan Martín Reina García, Óscar Enrique Rivas Cuellar y Juan Báez Rodríguez, para que trasladen al ciudadano licenciado Luis Enrique Gil Cantú hasta este recinto para que rinda la protesta constitucional referida. Al efecto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 22, párrafo 1, inciso B del ordenamiento antes invocado, tengo a bien declarar un receso en tanto la comisión designada cumple con su encomienda. Se reanuda la sesión. Invito a todos los integrantes de este pleno legislativo a ponerse de pie a efecto de recibir la propuesta constitucional del ciudadano licenciado Luis Enrique Gil Cantú como representante de los ayuntamientos ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los municipios. Ciudadano licenciado Luis Enrique Gil Cantú, protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política Libre y Soberana de Tamaulipas y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de representante
de los ayuntamientos ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los municipios que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad del pueblo tamaulipeco? Si así lo hiciere, la nación y el Estado se lo premien, sino que el pueblo se lo demanda. Felicidades. Esta legislatura lo exhorta a poner todo su empeño y capacidad para vigilar el puntual cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en el ámbito de la justicia laboral en representación de los ayuntamientos de la entidad. Solicito a la comisión previamente designada lo acompañen hasta el pórtico de este Palacio Legislativo para enseguida proseguir con esta sesión ordinaria. Compañeros diputados, a continuación desahogaremos el punto de asuntos generales y al efecto esta presidencia tiene registro previo a legisladores para intervenir en esta fase de la sesión, por lo que además pregunto si alguno de ustedes desea hacer uso de la tribuna. ¿Alguien quiere hacer uso de la tribuna en asuntos generales? Agotados los puntos del orden del día, se clausura la presente sesión. Siendo diputada, ¿va a hacer uso de en asuntos generales? ¿Sí? Adelante, diputada. Muy buenas tardes. Con el permiso de la mesa directiva, diputado presidente, diputados secretarios, compañeras y compañeros diputados, miembros de la prensa que hoy nos acompañan. El próximo 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes, día instaurado por la Federación Internacional de Diabetes y la Organización Mundial de la Salud en el año de 1991. Como respuesta al alarmante aumento de los casos de diabetes en el mundo y que en esta ocasión será celebrado bajo el lema Diabetes, protejamos nuestro futuro. Es de resaltar que en el año de 2007 las Naciones Unidas celebró por primera vez este día tras su aprobación en el año 2006 mediante la resolución correspondiente, lo que convirtió al ya existente Día Mundial de la Diabetes en un día oficial de la salud de la ONU. El Día Mundial de la Diabetes es una de las campañas de concientización sobre este tema más importante a nivel mundial. Campaña que presenta cada año un tema elegido por la Federación Internacional de Diabetes para centrarse en distintos aspectos relacionados con la comunidad internacional de la diabetes. Diabetes, educación y prevención suelen ser los temas que destacan en la conmemoración de este día. La diabetes como enfermedad crónico-degenerativa constituye hoy en día un serio problema debido a que impone una serie de demandas que el portador deberá realizarse de por vida. Por esta razón, las personas con diabetes son responsables del 95% de la atención que necesitan. En ese mismo sentido, es de suma importancia que reciban una continua educación diabética de alta calidad y a la medida de sus necesidades, proporcionada de manera oportuna por profesionales de la salud. Cabe destacar que la Federación Internacional de la Salud estima que más de 300 millones de personas en el mundo están en riesgo de contraer diabetes tipo 2. Este tipo de diabetes se puede prevenir en muchos de los casos procurando ayudar y alentar a aquellas personas en riesgo para que mantengan un peso saludable y realicen ejercicio frecuentemente. Los mensajes clave de toda campaña para prevenir esta enfermedad deben estar encaminados a que las personas conozcamos los riesgos y signos de alerta de la diabetes, ello con el propósito de que adoptemos
una cultura de prevención, que sepamos cómo hacer frente a esta enfermedad y que consultemos a personas especializadas en este tema. Y si ya estamos enfermos, debemos aprender a controlar esta enfermedad. En México, la Federación Mexicana de Diabetes AC convoca año con año a una serie de actividades con el objeto de concientizar a la población y a la sociedad para tomar acciones contra esta epidemia que puede ser revertida si todos nos comprometemos en mejorar nuestra salud. Ello mediante una alimentación sana y realizando ejercicio diariamente. Compañeras y compañeros diputados, como legisladores, les invito a que impulsemos medidas contundentes que permitan enfrentar el reto que representan las enfermedades crónico-degenerativas mediante la prevención y control del sobrepeso, la obesidad y por ende la diabetes, todas ellas orientadas a proteger la salud de los tamaulipecos. Nuestro trabajo como diputados debe consistir en vigilar que la implementación de estos programas de control de la salud se cumplan de manera clara y transparente, así como la misma se brinde de manera oportuna y que lleguen a todos los rincones de nuestro Estado, beneficiando al mayor número de personas que sea posible. No es una tarea fácil. Pongamos nuestro granito de arena haciendo que la gente tome conciencia de que la salud es de todos y para todos. El Poder Ejecutivo ya está haciendo su trabajo. Hagamos lo propio. Como servidores públicos y como ciudadanos, coadyuvemos a reducir los índices de diabetes y otras enfermedades en nuestro Estado, concientizando a la población a llevar una vida saludable. Recordemos que la salud es tarea de todos y como tal debemos dar nuestro máximo esfuerzo. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Agotados los puntos del orden del día, se clausura la presente sesión siendo las 13:03, declarándose válidos los acuerdos tomados y se cita para la sesión pública ordinaria que tendrá verificativo el día 21 de noviembre del actual a partir de las 11 horas. Gracias.